Hola, ¿cómo están todos? Bendiciones. Es un honor para nosotros estar de nuevo aquí con ustedes en sus pantallas. Gracias por todo lo que nos han enviado, muchas veces mensajes. Gracias por estar al pendiente de nosotros y les queremos decir de que todos los días estamos orando por ustedes. Les amamos, les bendecimos. Sabemos de que estos tiempos son un tanto difíciles, pero más sin embargo Dios tiene el control. Así de que no temas, no desmayes, que Dios está contigo y sin importar las circunstancias, Dios tiene el control de todo. Así de que bienvenido, bienvenida y gracias por permitirnos estar en tus pantallas a través de sus teléfonos celulares, sus dispositivos. Para nosotros es una bendición y hacemos esto de todo corazón y queremos decirle de que les amamos, que oramos por ustedes todos los días y le pedimos a Dios de que los bendiga en gran manera. Bueno, tal vez no sé si es la primera vez de que vas a ver este video. Si estás entrando por primera vez a nuestras sesiones live o viendo este video en el diferido, en la repetición que dejamos siempre en las redes sociales para que puedas acceder a él. Pero más sin embargo, nosotros queremos decirte de que el tiempo está cerca, de que el tiempo es justo, estamos en los últimos tiempos y que todo lo que está escrito en la Biblia proféticamente se tiene que cumplir. Algunas cosas ya se cumplieron, otras están por cumplirse. Y siempre nos hemos preguntado, tal vez entre cristianos muchas veces hablamos sobre esto. No sé si tú eres cristiano o no lo eres, pues de todas formas me imagino que has escuchado algo sobre esto de que estamos en los últimos tiempos y que Jesús está pronto a venir. ¿Será de que tenemos que estar nosotros preparados para estos tiempos? ¿O seguir viviendo la vida como la seguimos viviendo hasta el momento? ¿Debemos esperar al Mesías en este tiempo? ¿Debemos continuar haciendo las cosas que estamos haciendo? Y este es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Así que desde ya, bienvenido. Si tienes dónde apuntar, pues gracias por adelantarte a eso. Y si no lo tienes, pues corre, porque hay muchas cosas que vas a tener que apuntar el día de hoy. Y de igual forma, puedes volver a ver este video. Así de que vamos a empezar tal vez con una oración. Te voy a pedir de que allí donde estés me permitas orar y tú ores conmigo también. Bueno, gracias Señor, te damos en este día por tus bendiciones, por tu provisión Señor, por todo lo que tú nos has dado, por tu fidelidad Señor, por tu amor. Gracias por todo lo que hiciste Señor hace más de 2000 años en la cruz, por ese sacrificio, porque sabemos Señor de que tú eres el único camino, de que en ti está la verdad y de que tú eres la vida eterna. Gracias te damos por ese sacrificio que hiciste, Señor, en la cruz hace más de 2000 años y te damos gracias porque sabemos de que, aunque no lo merecíamos, tú por amor lo hiciste, porque pensaste en nosotros y porque tú nos amaste primero. Gracias te damos, te pido de que me des sabiduría, de que me des las palabras, la facilidad de palabras para poder exponer lo que tú quieres, Señor, darle a tus hijos el día de hoy. Y que todo esto sea de bendición para los que ven estos live o las repeticiones, Señor. Así de que gracias te doy por también darme la oportunidad, el privilegio de poder decir lo que tú tienes para nosotros, de hablar lo que tú has dejado para que nosotros escuchemos
y pongamos en práctica lo que tú nos has dicho a través de tu palabra en la Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Bueno, debemos esperar al Mesías en nuestro tiempo. ¿La segunda venida del Mesías está pronta o no? Yo creo que esta es una de las preguntas que normalmente nos hacemos y nos ponemos nosotros muchas veces a hablar con otras personas, a sacar deducciones sobre los tiempos en los que estamos, sobre las circunstancias en las que cada país está cayendo, no solo por toda la situación política, sino también por el ataque contra la familia, contra las bases morales, las bases cristianas, contra todo lo que es bueno, y como la palabra misma decía de que en estos últimos tiempos a lo bueno le van a decir malo y a lo malo bueno. Son cosas que estamos viendo que están sucediendo. ¿Cuál tiene que ser nuestra postura como creyentes en Jesús? ¿Cómo debemos esperar al Mesías en este tiempo? Y si aún así tú no eres cristiano, pues aún así permíteme decirte de que Dios te ama. Dios mandó a su Hijo hace más de 2000 años para morir por ti en la cruz. Y ese amor, que por amor Él se entregó a sí mismo en la cruz para borrar tus pecados, para hacerte ver de que a través de Él es la única manera en que puedes llegar al cielo, es el único camino al Padre, que no solo lo hizo por amor, sino también para que tú mismo por amor también recíprocamente le ames y le sigas y reconozcas de que Jesús es el Señor y Salvador. Y hoy es el tiempo de arrepentirse, hoy es el tiempo de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y de ver las cosas desde un punto de vista muy diferente a la que normalmente la veníamos viendo. Tanto gente cristiana como no cristiana, hay un llamado para cada uno de ellos hoy, para vivir en santidad, para despertar a las épocas en las que estamos en este momento y los tiempos con respecto al cronos de Dios, reajustar nuestra manera de pensar, nuestra dirección e ir en el camino correcto, en el camino que Dios ha establecido para que nosotros sigamos. Y como el ejemplo perfecto fue Jesús, que aún siendo Dios vino como hombre y nos enseñó que aún siendo hombre Él no pecó, aún siendo hombre Él continuó haciendo las cosas de su Padre, que eran cosas hechas en santidad, en amor y en obediencia al Padre. Y eso es lo que nos vino a enseñar. Por eso es de que la Biblia nos habla sobre cuando aceptamos a Jesús tenemos que buscar en las Escrituras, llenarnos de conocimiento, orar. Tenemos que hablar con Dios, pedir sabiduría, pedir dominio propio, pedir la gracia y el favor de Dios para poder vencer las tentaciones, los pecados y poder vivir una vida santa, íntegra ante los ojos de Dios. Pero vamos a hablar directamente, vamos a empezar hablando sobre qué cosas tenemos que tener nosotros en cuenta y en qué manera tenemos que esperar al Mesías en este tiempo. Entonces, la primera pregunta, ¿debemos esperar al Mesías? Claro que sí. Pero primero necesitamos entender que la Biblia no solo es un libro histórico,
de que no solamente la Biblia es un manual para la vida, sino también un libro profético. Y hay muchas cosas escritas que se tienen que cumplir. Y como dije anteriormente, algunas ya se están cumpliendo, otras ya se cumplieron. Y si algo estamos seguros es de que cada vez estamos más cerca de la segunda venida de Jesús, del Mesías. Tenemos que entender que, como dice la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿En qué manera? Si Dios hizo milagros antes, Él sigue haciendo milagros hoy y continuará haciendo milagros siempre, porque es el mismo Dios. Si para Dios antes el pecado lo rechazaba, en algunas versiones dice lo odiaba, sigue teniendo su misma postura el día de hoy ante el pecado. Aborrecer el pecado. Él sigue aborreciendo el pecado y continuará aborreciendo el pecado. Así como es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, Él no cambia. Lo único que cambian son los tiempos. Y dice de que aún el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar, nunca. Nunca va a cambiar de sentido, nunca va a cambiar de pensar. Bienvenidos a los que se están conectando. Gracias, Yolanda, por estar con nosotros. Bendiciones. Dios es un mismo Dios, ayer, hoy y siempre. Esa es otra de las cosas que tenemos que entender. Dios no solo es un Dios de gracia, y muchas veces hacemos uso exagerado de la gracia. Porque Dios me perdona, porque Dios ya hizo el sacrificio. Jesús hizo el sacrificio en la cruz, porque Jesús hizo ya y murió por mis pecados. Entonces yo puedo abusar de la gracia y puedo hacer lo que yo quiera. Eso es una gran mentira. Debemos esperar al Mesías en este tiempo. ¿Cómo debemos esperarlo? La respuesta es sí, hay que esperarlo. Pero ¿cómo debemos esperarlo? Esa es otra historia. Y eso es a lo que vamos a ir detallando el día de hoy, poco a poco. Pero ¿qué más cosas debo yo de tener en cuenta? Alice de la Cruz, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Sean sabios para entender los tiempos. Hace poco hablábamos sobre lo que significa ser entendido en estos tiempos. Lo que significa tener el discernimiento para entender en qué tiempos estamos. ¿Por qué las cosas están sucediendo? ¿Por qué hay pandemias? ¿Por qué hay guerras y rumores de guerras? ¿Por qué hay hambre y mortandad? ¿Por qué hay persecución en muchos países? ¿Por qué el hombre está descarriladamente yéndose en una manera exagerada hacia el abismo? ¿Por qué el amor de muchos se ha enfriado? Y tenemos que entender de que para nosotros poder esperar al Mesías en este tiempo, que está pronto a cumplirse, porque este tiempo de gracia que Él dejó ya está pronto a cumplirse, tenemos que entender también de que Dios es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Él sigue viendo el pecado de la misma manera ayer, hoy y siempre lo va a ver igual, pero Él va también a seguir siendo el mismo Dios justo que fue antes, como ahora, como siempre lo será. Dios no solamente es un Dios de gracia, Él también es un Dios justo. Bienvenida Sabrina, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Tenemos que ser sabios para entender lo que significa vivir en estos tiempos. Estamos en los últimos días. Todas las profecías, como hablaba al principio, la Biblia no solamente es un libro histórico ni un manual de vida únicamente, sino también un libro profético. Tenemos que entender los tiempos en los que estamos y qué es lo que representa para nosotros como creyentes, o para ti que incluso tal vez no crees en Jesús, no crees que Dios existe, no crees en nada de esto. Pero déjame decirte que Dios es real, de que Jesús sí murió por ti hace 2000 años en la cruz y que está esperando de que tú te arrepientas y que regreses a Él, porque le perteneces a Él.
Tenemos que ser sabios para entender lo que significa vivir en estos tiempos. Tenemos que entender por qué suceden las cosas, por qué la pandemia, por qué las guerras, por qué toda la situación que está pasando en estos días. Para nosotros, de una manera correcta, esperar al Mesías en su segunda venida. Tenemos que actuar de una manera específica que está explícita en las Escrituras, está en la Biblia, dejándonos nosotros guiar por medio del Espíritu Santo para entender no solo lo que está escrito, sino también poder tomar lo que está escrito e identificar los tiempos en los que estamos, para que el Espíritu Santo nos dé el coraje, nos dé la fuerza y nos dé la sabiduría para poder vivir en estos tiempos, que ya estamos prestos, ya estamos en lo último. Tenemos que poner nuestra mirada también en Israel, ya que Israel es el reloj de Dios. Israel es la llave de nuestros tiempos. Todo lo que sucede en Israel va a enmarcar algo que ya está escrito proféticamente en la Biblia. Recordemos, la Biblia también es un libro profético. En Ezequiel 38 y 39 podemos ver sobre una profecía enviada directamente hacia Gog, sobre una invasión que iba a llevar este líder político, militar, tomando varios aliados en contra de Israel como nación, cuando Israel estuviese en paz, cuando Israel estuviese confiada. Hoy son esos días. En este momento Israel está confiada, en este momento Israel está sufriendo también parte de lo que puede ser el inicio del cumplimiento de esta profecía. Y eso es otra de las cosas que tenemos que entender. Para nosotros entender la segunda venida del Mesías, de cómo tenemos que esperar al Mesías, tenemos también que darnos cuenta de lo que está sucediendo a nivel político, a nivel militar, a nivel mundial. En Ezequiel 38 y 39 habla sobre esa invasión y habla sobre Gog, que es el líder o el príncipe de la tierra de Magog. Eso está en Ezequiel 38:2. Y Magog es el nombre de la tierra. Esta tierra, si vamos un poco a historia, le pertenecía a Jafet, digamos. Génesis 10:2, puedes ver esta información, y 1 Crónicas 1:5. Y el significado de Magog era una tierra como tal, que estaba un líder en ese entonces cuando a Ezequiel se le está dando esta profecía, que le diga al líder de Magog, que es Gog. Él es el líder político ideal de hoy en día. El político ideal que incluso también va mezclado con la religión. Recordemos de que si vemos también lo que Dios ha dado a través de sus profetas en los diferentes puntos de la historia y lo que se habló también con respecto en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, que estamos también estudiándolo, y precisamente todo esto tiene mucho que ver con esto que hemos estado estudiando anteriormente. Bendiciones, gracias a todos los que se están conectando. Habla sobre Gog en el caso de Ezequiel, que es un líder político. En Apocalipsis 28, en Apocalipsis 28, también habla sobre Gog y Magog, pero aquí ya lo define como dos pueblos completamente diferentes. Y si unimos esto con respecto a lo que está proféticamente escrito desde el libro de Ezequiel, entonces nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que están pasando hoy en día y que justamente en este momento pueden ser el cumplimiento de estas mismas profecías. Número 1. Se habla sobre Rosh, en la cual se cree que no que directamente haya interpretado a Rusia en ese entonces, sino de que este es otro pueblo que se le define Rosh, pero que físicamente o digamos geológicamente representa a la moderna Rusia.
Por lo tanto, se cree que los rusos pudieron haber asumido el nombre en base a Rosh. Y en el caso de Tobolsk, de Mesec y Tubal, se cree que de allí salió Moscú, aunque su antiguo nombre propio era Slavi o Wens, y eso seguimos en Ezequiel 38:2. También habla sobre otro país, otro pueblo, Libia, que es otro país del Medio Oriente. También habla sobre Gomer, Togarmah, sobre otros pueblos que representan a la actual Turquía. Y aquí hablaba la profecía de que iba a haber alianza entre estos pueblos, en las cuales nunca ha habido, y eso es algo que está sucediendo hoy en día. Hay una alianza militar que se acaba de hacer entre Rusia y los países del Medio Oriente, como lo son Turquía, Irán, incluso tiene mucho que ver o injerencia en todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Rusia tiene mucha injerencia en el Medio Oriente, y esto es mucho, no lo podemos inventar. Es parte de la profecía que está escrita y que se está cumpliendo hoy en día. Y que esto simplemente iba a generar una invasión directamente en contra del pueblo de Israel, y es cuando Dios se iba a glorificar venciendo a estos ejércitos, a esta alianza, por proteger al pueblo de Israel, para que todo el mundo reconociera de que Él es Dios y de que Él es el único y verdadero. Aunque las naciones no lo quieran definir o no lo quieran aceptar de esa manera. Para que nosotros podamos entender de que el esperar al Mesías en nuestro tiempo no simplemente va a hacer estar en nuestros laureles dormidos o sentados en un lugar esperando a que Jesús venga, como dicen muchos, esperando el arrebatamiento. Realmente tenemos que estar sí esperando al Mesías, pero haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Podemos poner un ejemplo. Cuando usted está esperando a alguien que llegue a su hogar, a su casa, usted no solo se sienta y espera a que la otra persona llegue. No, ¿verdad? Tiene responsabilidades, tiene cosas que hacer. No sé yo, tiene que limpiar la cocina, la sala, toda la casa, tiene que arreglar ciertas cosas dentro de la casa, ordenarla, tiene que hacer sus obligaciones antes de que esta persona llegue. Y de la misma manera, es la forma en que tenemos que estar esperando al Mesías. Tenemos que estar esperándole, pero no de una forma pasiva, sino de una forma en la que se esté cumpliendo sus estatutos en nuestra vida y podamos nosotros llevar y continuar el mensaje de salvación a todo el mundo. Porque es necesario que este mensaje se predique en todo el mundo. Jesús no va a venir por segunda vez hasta que no se cumplan todas las cosas que están escritas. Y una de ellas es que el Evangelio se predique en todo el mundo. Pero ¿cómo se va a predicar si no van a haber personas que van a estar llevando ese mensaje? Si nos estamos durmiendo y estamos sentados esperando nada más a que Jesús venga y diciendo, ya las cosas están muy difíciles, mejor Jesús ven ya. Cuando realmente Él está permitiendo que todas estas cosas sucedan, que ya están escritas, que tienen que suceder, y que Él mismo dijo de que era necesario que sucedieran. ¿Pero para qué? Para que Él fuese glorificado durante todo ese tiempo. Porque cuando viniera el tiempo de justicia sobre los moradores de la tierra y sobre las personas, Él se iba a glorificar sobre todas las circunstancias que estaban pasando en ese entonces y que van a pasar más adelante. Es necesario que todo esto acontezca, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que esperar al Mesías de la misma forma, haciendo lo que nos mandó a hacer, viviendo en santidad.
Otra de las cosas que están sucediendo, lo cual nos dice que estamos en los últimos días y que estamos muy prontos a ver no solo la revelación del anticristo, sino también la segunda venida de Jesús, es la siguiente. Estados Unidos está cayendo como la primera potencia mundial y se está viendo el ascenso de Europa, donde se está llevando a cabo el nuevo globalismo. De lo que hablan las Escrituras, está profetizado, tiene que pasar. Ahí estamos metiendo dentro de la misma profecía lo que dice sobre un nuevo orden mundial, una moneda mundial, sobre el liderazgo mundial que tiene que suceder, sobre la religión mundial que tiene que hacerse una sola, sobre la marca de la bestia, lo que ya sabemos, sobre la única religión, que es lo que estábamos hablando, sobre el falso profeta y la revelación del anticristo. Todo esto tiene que suceder y es muy probable de que Dios nos permita ver todo esto pronto, porque el Mesías está a la puerta. Como creyentes, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que llamar a otros al arrepentimiento y tenemos que definir nuestra forma de vivir, redefinirla. Como creyentes tenemos que arrepentirnos y llamar a otros al arrepentimiento. Tenemos que buscar el rostro de Dios todos los días, en oración, en súplica, en ruego, en ayuno, caminar en obediencia, cumplir la gran comisión, llevar el mensaje, ser la luz y la sal de esta tierra. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Y si estamos esperando al Mesías, tenemos que esperarlo de la manera correcta, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Todas las cosas tienen que suceder y dice de que Dios no va a hacer nada sin dárselo o advertírselo antes a sus profetas. Lo hemos visto a través de la historia y lo estamos viendo ahora también. Dice en Daniel 12, versículo 9 y 10, dice, y él dijo, sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 10, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Dios siempre le dice a sus profetas lo que hará, lo que va a acontecer al futuro, lo que tiene que pasar en los tiempos finales. Dios siempre va a estar en comunicación con su pueblo. Dios siempre va a estar exponiendo las circunstancias de por qué están pasando las cosas, pero la iglesia tiene que tomar las riendas, la autoridad y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para continuar la obra que Jesús empezó. Porque es necesario que todo el mundo escuche a través de, no sé, boca a boca o a través de estos mismos medios, de que Jesús es Señor, de que Él es el único y verdadero Dios. En el libro Apocalipsis, en el capítulo 22, del versículo 10 al 17, también le dice a Juan de la misma manera. Y dice Juan, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Volvemos a escuchar lo mismo, porque el tiempo está cerca. Versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es interesante ver cómo se está exponiendo esta parte. Recordemos de que los últimos tiempos están marcados porque se parecen a los tiempos de Noé, a los tiempos de Sodoma y Gomorra, y siempre se compara esto en las Escrituras. Y de hecho lo estamos viendo hoy en día.
no solo tienen que verse la situación que se está dando a nivel mundial, con desastres naturales o terremotos, con mayor magnitud que antes, haciendo lugares donde había frío, ahora hay calor o calor frío, la pandemia, las enfermedades. No solo hay que ver esos temas como, eso es algo que está pasando, pero todavía Dios sabe por qué lo está permitiendo. Tenemos que ir mucho más allá, porque dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, Él va a venir a darle a cada quien con respecto a sus obras, a pagarle a cada quien con respecto a sus obras, para recompensar, dice, a cada uno según sea su obra. Estamos haciendo las obras correctas, santas, justas, que Dios dejó a través de su palabra, o estamos haciendo todo lo contrario. ¿De qué manera voy a esperar yo al Mesías? ¿De qué manera tengo yo que vivir esperando al Mesías? Porque cuando Él venga, o ya sea que te agarre también la muerte primero, cualquiera de las dos cosas puede suceder. Dice que Él va a recompensar a cada uno según sus obras, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque es necesario de que todos seamos juzgados también por nuestras obras. Dice en el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuando usted lava sus ropas, lo hablábamos anteriormente, que era precisamente guardarse limpio de este mundo, libre del pecado, ya no ser esclavo del pecado, porque ahora es el Espíritu Santo dentro de usted que le da la gracia, el poder para poder soportar y para poder dejar a un lado todo lo que usted hacía antes. Bienvenidos a los que se están conectando, gracias por estar con nosotros, les amamos, les bendecimos. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. No creas de que simplemente el creer con Jesús ya todo se acabó y aquí llegamos ya. De que eso ya prácticamente era lo último que tenías que hacer y ya solo esperar a que el Mesías venga o que mueras para poderle ver. Es necesario lavar nuestras ropas, dice. Mantenernos en una posición en la que el pecado no gobierna sobre nuestras vidas. Porque aun aunque lo vimos en estudios bíblicos anteriores sobre las cartas a las iglesias, aún ahí vimos de que va a haber personas de que el que no persevere, el que no guarde su palabra hasta el final, dice que aún así borrará su nombre del libro de la vida. Y ese libro, recordemos que tiene todos los nombres de los que van a entrar al reino de los cielos. Y si tu nombre no está encontrado en ese libro, entonces solo va a haber otro lugar donde ir, que es el infierno. Hola, bendiciones, gracias por estar con nosotros, Delia, también JRN, Ben, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Y eso lo hablábamos previamente en otros estudios. Y tal vez vas a decir, el pastor ya va otra vez con la misma historia, pero es de que si el Señor nos ha mandado a un espíritu de repetición con todas las personas que están viendo estos videos, ha de ser por algo. Porque para esperar al Mesías tenemos que ser encontrados justos, limpios, sin mancha.
Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad del reino. Porque solo ellos son los que van a entrar. ¿Qué espera a los demás? Dice en el versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, o sea, todo aquel que hace lo malo, todo aquel que el pecado gobierna aún en él, todo aquel que no reconozca incluso que Jesús es el Señor y Salvador, todo aquel que niegue la existencia de Dios, todo aquel que cometa pecado. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bendiciones, Isauris, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es la postura que tiene que tener una persona creyente en Jesús con respecto a la venida del Mesías? Claro que sí, tiene que anhelar que su amado venga. Recordemos de que somos la novia de Cristo. Y dice el versículo 17, y el Espíritu y la iglesia, o la esposa, dicen algunas versiones todavía anteriores, más viejas, dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Marisol, princesa de Dios, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Tenemos, como bien habíamos dicho, muchas cosas. Vamos a repasar qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Uno, de que la Biblia no solamente es un libro histórico, un manual para la vida, sino también un libro profético. Y por lo tanto nos va a decir en qué posición estamos, en qué lugar estamos con respecto al cronos de Dios. Tenemos que entender también de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él aborrecía antes el pecado y esperaba que la gente fuera santa y viviera en santidad antes, lo sigue esperando hoy en día y lo sigue esperando mañana. Si Dios tenía amor antes, porque Él no tiene amor, sino que Él es el amor, entonces va a continuar con amor hoy y va a continuar con amor mañana. Pero eso no implica de que por el amor Él deje de ser un Dios justo. Si Él fue un Dios justo antes, en el Antiguo Testamento, va a seguir siendo un Dios justo hoy en día y va a ser justo en el futuro. Porque es necesario que todas las cosas se cumplan y que venga, dice que Él va a regresar para darle o pagarle a cada quien su recompensa conforme a las obras que ha hecho. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta mientras esperamos la segunda venida de Jesús? Tener los ojos puestos en Israel, que como dijimos es el reloj de Dios, es la llave de todo lo que pasa. Y es la razón por la que Jesús va a venir por segunda vez y va a vencer al mal de una vez por todas. ¿Qué está pasando hoy en día con las alianzas entre Rusia y los países del Medio Oriente? Cada vez se cumple más la palabra de Ezequiel 38 y 39 con respecto a los últimos tiempos. Estamos a las puertas de la segunda venida del Mesías. Tenemos que esperarle de manera limpia, pura, íntegra, sin manchas. Tenemos que estar muy también con nuestros sensores viendo qué es lo que está sucediendo, qué señales hay del fin. La Biblia habla aproximadamente de unas 25 señales del fin.
Algunas de ellas incluso Jesús las dijo a sus discípulos. Si quieren vamos a ir a Mateo 24, desde el versículo 3 al 27. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Eso se ha estado repitiendo durante la historia. Muchos se han declarado Cristos. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Justamente lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, Rusia, Estados Unidos, Ucrania, todas estas situaciones que están pasando. Guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y se está viendo hoy en día. La pandemia vino a reventar eso, a adelantar los tiempos proféticos de Dios. Lo que está escrito, las profecías se están cumpliendo rápidamente. Por lo tanto, su iglesia tiene que estar preparada para la venida del Mesías. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Estamos saliendo de una peste bastante fuerte, que también fue utilizada políticamente para hacer todas las cosas de lo que se está esperando el nuevo orden mundial y todas las cosas que están sucediendo, pero más sin embargo, la peste está allí. Habrán hambres, que es una de las razones por la que mucha gente muere a nivel mundial por hambre. Los casos más sonados en lugares africanos, o Yemen, por ejemplo. Y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos más fuertes que se han registrado, al menos en todo lo que se tienen, valga el pleonasmo, registros por parte del hombre, hasta el día de hoy, se dice que la mayoría de los terremotos de hoy en día son mucho más fuertes que los anteriores y que se esperan todavía que sean más fuertes en los próximos años. Y todo esto será principio de dolores, dice. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya se está viviendo parte de esto. Ya hay cristianos que están dando su vida por llevar el evangelio, que están siendo entregados en tribulación. Esto está creciendo a nivel mundial y tiene que llegar a todas partes, porque está escrito que tiene que suceder. Y dice, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hasta hoy en día muchas veces somos aborrecidos por llevar este mensaje que a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque está muy dispuesta a continuar viviendo en su vida de libertinaje, de pecado, y muchas veces somos tachados y somos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Aquí dice que incluso hasta mismos cristianos se van a estar entregando unos con otros. Unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se está viendo también como un gran tiempo de apostasía se está viviendo a nivel mundial hoy en día. Muchos pastores, artistas cristianos, muchas figuras públicas cristianas o se están suicidando o están negando su fe o están cambiando su manera de pensar, o están yéndose hacia el lado de que, es que ahora yo creo en el Cristo universal, y cambiando completamente por doctrinas de hombres o negando la fe. Estamos en los tiempos mayores de apostasía, por lo tanto es más necesario que estemos más arraigados en la palabra de Dios. Yoleidis 73, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
que es justamente lo que estamos viviendo, dice, el amor de muchos se enfriará. Y aquí se refiere a gente que conoce a Dios. Porque Dios es amor y Dios vive en ti. Pero el amor de muchos de estos se va a enfriar. Y lo estamos viendo. Por eso hay tanta apostasía hoy en día. Tantos negando su fe. Tantos cambiando a tener una vida de libertinaje. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Y era lo que hablábamos previamente, incluso en otros estudios bíblicos anteriores, de que aunque digamos Jesús es el Señor, de que digamos voy a la iglesia todos los domingos, o estoy involucrado en la iglesia y toda la situación, aún así vimos en el libro de Apocalipsis, en las cartas de las iglesias, que muchos que no perseveren hasta el final, sus nombres van a ser borrados del libro de la vida.